¿Cómo están? Como ya saben, a la hora de establecer una comunicación oral o escrita, elaboramos una serie de secuencias, tipologías o modelos textuales dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos en dicha comunicación. Recordemos que estas son la descriptiva, la explicativa o expositiva, la narrativa, la argumentativa y esta tan especial sobre la que me gustaría reflexionar hoy, que es la dialógica o conversacional. ¿Por qué es tan especial esta secuencia, tipología o modelo textual? Pues bien, porque necesitamos al otro o a los otros, es decir, que para elaborar un texto dialógico necesitamos la información que otros nos pudieran brindar. Y como ya se pueden imaginar, esto tiene muchísimas implicaciones. Entre ellas, por supuesto, las que tienen que ver con nuestras habilidades sociales, por ejemplo, nuestra capacidad de atender al otro, nuestra capacidad de escuchar, nuestra capacidad de manejo del tiempo en una intervención, nuestra cortesía y amabilidad, nuestra capacidad de empatía, nuestra flexibilidad a la hora de entender otras ideas que no necesariamente se asemejan a las nuestras, etcétera, etcétera. Por tanto, el diálogo se configura como una forma relevante de acceso al conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en este video yo les estoy dirigiendo una reflexión, un soliloquio, un monólogo que ustedes solo pueden atender, escuchar. Es decir, no pueden participar de ninguna manera. El conocimiento en este caso es unidireccional. Sin embargo, en una clase en la universidad, en nuestros salones del ITAM o recientemente por Teams o por Zoom, el conocimiento se puede construir de manera bidireccional a partir de vuestras intervenciones, reflexiones, dudas, preguntas sobre el contenido de cada clase. Por tanto, el conocimiento sería bidireccional y está sustentado en una gran medida en el diálogo, en la confluencia de intereses en torno al aprendizaje. ¿Qué debemos tener en cuenta para conformar un buen texto dialógico? Lo primero que debemos tener en cuenta es que se pueden producir a grandes rasgos dos situaciones retóricas muy diferentes. Por un lado, la conversación, en la que se debe producir un diálogo equilibrado entre los diferentes interlocutores, y por otro lado, la entrevista, donde claramente se produce un diálogo desigual por el rol tan diferente que desempeñan el entrevistador y el entrevistado dentro de un esquema general de pregunta y respuesta. Bien, en cuanto a la conversación, lo importante es saber cómo debemos participar en una conversación. La mejor forma de hacerlo es pensando en el principio de cooperación. Es decir, para que una conversación no se convierta en una suma de monólogos, debemos ser muy responsables con nuestra participación y la participación de los otros. En este sentido, Paul Grice se refiere a una serie de máximas que mejorarían cualquier conversación y que debemos tener en cuenta. La calidad que tiene que ver con la veracidad de la información que transmitimos, la cantidad que tiene que ver con nuestra contribución a la información, la relevancia de lo que estamos aportando y el modo, sobre todo teniendo en cuenta qué tan claros somos a la hora de presentar la información. Por supuesto, debemos tener en cuenta que cada una de estas máximas se dividen en submáximas que se convierten en pautas que debemos tener para tener una conversación de calidad. Yo les recomiendo que echen un vistazo a la teoría de Paul Grice. En cuanto a la entrevista, como han podido ver, un buen principio para regirla sería el de la asertividad, que podríamos definir como una habilidad para expresar nuestros intereses con firmeza y sinceridad, pero sin enfrentar los intereses del otro. En definitiva, encontrar un punto intermedio entre lo que quiero y lo que quieren los demás. Claro, los objetivos variarán en la medida en que nos toque desempeñar el rol de entrevistador o de entrevistado. Pensemos que nos toca el rol de entrevistador y por tanto de elaborador de un texto dialógico. En este caso nuestro objetivo será, ante todo, extraer la mayor información posible y de mayor calidad de nuestro entrevistado. Y en este sentido, además de aspectos que tienen que ver con la gestualidad, el manejo del tiempo y del espacio, el orden y muchos otros, debemos poner especial atención al tipo de preguntas que realicemos. Por ejemplo, que sean preguntas abiertas para que no se convierta en una encuesta y el entrevistado tenga libertad de respuesta, que contribuyan de forma crítica al debate,
que no se hayan contestado con anterioridad, que no sean dobles preguntas, que la respuesta no esté contenida en la misma pregunta. ¿Cuál sería el resultado de todos estos procesos dialógicos? Sin duda, poder aprovechar la información que nos han brindado, ya sea en una conversación o ya en una entrevista, para elaborar un texto de carácter dialógico. En este sentido, quizá el texto que más nos viene a la cabeza es propiamente la entrevista o las entrevistas, ¿no? Ya sean académicas o simplemente divulgativas, y ya sea basadas en el modelo pregunta-respuesta o glosando las respuestas del entrevistado. Este será el género que practiquemos en el seminario de comunicación escrita, ¿no? Ahí pueden ver una entrevista basada en el modelo pregunta-respuesta y una entrevista basada en la glosa. Pero además del acceso al conocimiento que supone la modalidad dialógica, debemos pensar la relevancia que las entrevistas o conversaciones podrían tener en la formación de textos profesionales o académicos. Por ejemplo, en un informe técnico que recoge procesos importantes de una empresa a partir de testimonios de especialistas, un acta que recoge la participación de los interlocutores en una reunión importante, un escrito de acusación o una sentencia donde los testimonios recogidos se combinan con textos narrativos para esclarecer hechos, un artículo académico basado en encuestas de carácter cualitativo, como el que podemos ver aquí, que sería propio del área de ingeniería en negocios y que pueden encontrar en nuestro repositorio de seminario. Esto por citar solo algunos ejemplos, ¿no? Cada uno de ustedes puede pensar ahora en qué textos de sus disciplinas de estudio podrían encontrar estas secuencias dialógicas. Para esto, no cabe duda de que necesitamos una habilidad esencial: saber referir a los autores de la información, ya sea por medio de la paráfrasis o de la cita textual. En resumen, el texto dialógico es una herramienta de enorme relevancia en nuestro proceso formativo y profesional, y podemos combinarlo con otras secuencias, modalidades o tipologías textuales para llevar a cabo comunicaciones en situaciones retóricas concretas. Les agradezco mucho la atención y les invito a revisar los otros videos de secuencias, modalidades o tipologías textuales que pueden encontrar en Ágora: la descriptiva, la narrativa, la explicativa y la argumentativa. Asimismo, si tienen alguna duda, pregunten a su profesora o profesor de seminario de comunicación escrita o diríjanse al Departamento Académico de Lenguas. Un saludo.